Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. A finales de la década del 80, el entonces ministro de la FARC, general de Ejército, Raúl Castro, impulsó la creación de los llamados conjuntos artísticos integrales de montaña, que han sido un factor determinante en la vida espiritual, la vida cultural, la vida de nuestras comunidades serranas. Sobre el trabajo de estos grupos que no han cesado de estar al tanto del bienestar de los habitantes de las serranías cubanas, estaremos conversando hoy con algunos de los que tienen que ver con su nacimiento, con su persistencia, con su actualidad. Nos acompañan el teniente coronel de la Reserva, Félix Santana Vicen, es funcionario de Trabajo de Cultura y Recreativo de la sección política del Ejército Juvenil del Trabajo, la licenciada Lisette Martínez Pérez, quien es metodóloga del Consejo Nacional de Casas de Cultura, el mayor Ramón Mourinho Rodríguez, jefe de la Unidad Militar 8090, el conjunto artístico integral de montaña de la Jefatura Territorial de Granma, el mayor Rubén Nicolás Macías, jefe de la unidad 8010 del conjunto artístico integral de montaña de la Jefatura Territorial de Guantánamo. También tenemos invitados en el estudio de la Dirección Política de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en particular del EJT, el coronel Ramón Verdecia de Pedro, jefe de la sección política EJT, y representantes de esa dirección y también directivos de los llamados CAIN, conjuntos artísticos integrales de la montaña, con los que estaremos conversando hoy. Les digo que no va a ser una clásica mesa redonda donde vamos a estar conversando todo el tiempo. Aproximadamente 15 minutos, un poquito más del final del programa, los estaremos dedicando a un audiovisual excelente que nos acerca a la vida y al trabajo de los animadores de los conjuntos artísticos integrales de la montaña. Los invitamos a acompañarnos esta tarde. Pero les robamos un pedacito a la mesa redonda del tema de los conjuntos artísticos para comentarles nada más. Como lo vio la televisora Deutsche Welle alemana, la noticia que podría considerarse una de las noticias del día de hoy, que tiene que ver con el cambio de mando en la Secretaría General de las Naciones Unidas. Ya Ban Ki-moon cesa en sus funciones y toma el mando Antonio Guterres. Y bueno, hablaron ellos. Y este es un fragmento de lo que aconteció, de lo que seguramente usted tendrá más detalles en próximos espacios informativos. Aplausos para Antonio Guterres, el hombre elegido para sacar a la Organización de las Naciones Unidas de su crisis de credibilidad. Este lunes fue investido. Guterres juró completa dedicación a los objetivos de la Carta del Organismo y la solución pacífica de conflictos, oponiéndose a cualquier tipo de presión externa. El nuevo jefe de la diplomacia mundial dijo ser consciente de la responsabilidad heredada de su predecesor Ban Ki-moon. Naciones Unidas debe estar dispuesta a cambiar. Nuestra mayor carencia es nuestra incapacidad para resolver conflictos. Naciones Unidas nació de la guerra. Hoy debemos defender la paz. Durante 10 años, el surcoreano Ban Ki-moon estuvo al frente de la institución. Un periodo marcado por misiones difíciles en muchas regiones en conflicto de todo el mundo, por los bloqueos del Consejo de Seguridad y la mayor crisis de refugiados en la historia del organismo. Cedo mi puesto a un hombre con una gran experiencia e integridad. Estoy seguro de que con su pasión hará que Naciones Unidas alcance grandes éxitos. El antiguo primer ministro de Portugal conoce Naciones Unidas como ningún otro. Entre 2005 y 2015 fue alto comisionado de la ONU para los refugiados. Bueno, la tarea es alta, la tarea es importante y la tarea por lo que queda pendiente es, ni me atrevo a augurar cuándo podrá ser resuelta. Lo más importante es la democratización de las Naciones Unidas y que por fin los grandes núcleos poblacionales del mundo ocupen un lugar en el Consejo de Seguridad, donde sigue estando todo en manos de 5 potencias mundiales. Pero ese es tema internacional. Nosotros entramos al tema del día, que tiene que ver con gente que silenciosamente, hace más de 2 décadas ya, yo diría que 3 décadas, están trabajando en la montaña
porque el alma del país que late allí, que produce allí, se mantenga en lugares entrañables para el país. De eso vamos a estar hablando en la mesa redonda de hoy, de los conjuntos artísticos integrales de montaña, y yo les reitero la invitación a acompañarnos. Bueno, vamos a empezar con Ramón, y yo creo que para hablar con Ramón hay que empezar hablando de la historia, porque yo omití un detalle, que además le corresponderá a ustedes explicarlo mejor, que es que los conjuntos artísticos de montaña no son un ente independiente, perdón Félix, que no son un ente independiente, que son un ente, una dependencia del Ejército Juvenil del Trabajo. ¿Por qué? ¿De dónde viene este enlace? ¿Por qué nacen los conjuntos artísticos de montaña? Nacen del EJT. ¿Cómo no? Bueno, buenas noches. Bueno, queremos agradecer la oportunidad, ante todo, que nos brinda el colectivo de la Mesa Redonda para divulgar una de las actividades que cumple el Ejército. Antes de hablar de los conjuntos artísticos integrales de montaña, creo que le propongo referirnos en síntesis al Ejército Juvenil del Trabajo. Debemos explicar que el Ejército Juvenil del Trabajo surge como resultado de la fusión de la Columna Juvenil del Centenario y de las divisiones de infantería permanente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias el 3 de agosto de 1973, casualmente en el 5º aniversario de la Columna Juvenil del Centenario. A partir de la necesidad de mantener una fuerza organizada y productiva en aquellas zonas del país despobladas y carentes de fuerza de trabajo. Fundamentalmente surge en las fértiles llanuras de Camagüey. En la antigua división político-administrativa integraba Camagüey, Ciego de Ávila, Las Tunas y el propio Camagüey. Y dentro hoy, tras el transcurso de los años, que se puede hacer varias mesas redondas para hablar del contenido de trabajo de este ejército, que ya cumple próximamente 44 años de trabajo. Hoy el Ejército Juvenil del Trabajo, a lo largo y ancho del país, cumple un grupo de tareas relacionadas con la producción cañera, la producción cafetalera, la actividad antivectorial, fundamentalmente aquí en La Habana. Cumple con la rehabilitación de las líneas férreas, el plan de desarrollo y actualización de las líneas férreas en todo el país, entre otras actividades que se pueden hacer otras meses. Sin dejar de hacer actividades militares. No, todo está dentro de Eso forma parte, yo quiero aclarar, sí, es el servicio militar general. Correcto. De los jóvenes, es decir, ahí entran los jóvenes del servicio que no van al servicio militar activo, pero que van a fuerza. ¿Qué diferencia hay entre los que van a la parte militar propiamente y los que van al ejército? No, son los mismos que cumplen el servicio militar. Que puede tocar el ejército, EJT. Correcto, el Ejército del Trabajo, la tarea principal es la actividad productiva, entre otras, y de servicio, que es la tarea fundamental que cumple el Ejército del Trabajo. Ellos cumplen con todo lo que está establecido en las Fuerzas Armadas para cualquier soldado o joven que transite por el cumplimiento de servicio militar, a partir de las órdenes e indicaciones que están planteadas y aprobadas por el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Lo que tiene un vínculo con la actividad productiva. Por ejemplo, el Ejército Juvenil del Trabajo está vinculado a 5 ministerios y la labor que realiza es prácticamente en trabajo en función de la tarea que cumple esos ministerios. Podemos referirnos al Ministerio de la Agricultura, por ejemplo, que la actividad cañera, la actividad cafetalera, corresponde a su dirección. Y arrocera, por lo que veo, porque estaba viendo también en siembra de arroz. Sí, cómo no, hay muchas actividades, pero la básica es la cafetalera, igual que la de la actividad agropecuaria. Esas son dirigidas metodológicamente y los aseguramientos son del Ministerio de la Agricultura. Se cumple la actividad antivectorial, que es dirigida por el Ministerio de Salud Pública. Tenemos también la actividad cañera por el Grupo Empresarial Ascuba. Desarrollamos también la actividad ferroviaria, que es por el Ministerio de Transporte. Entre otras, más la actividad de los conjuntos artísticos, que tiene fuerte vinculación con el Ministerio de Cultura. Ahí voy. Yo siempre creí que los conjuntos artísticos eran del Ejército
cualquier parte del ejército, no necesariamente EJT. ¿Por qué exactamente del EJT? Bueno, los conjuntos artísticos son del Ejército Juvenil del Trabajo, o no son de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Pero nacen en el SUSE. Nacen en el Ejército Juvenil del Trabajo. Los conjuntos artísticos, en el año 1987, en la comunidad de Sabaneta, provincia de Guantánamo. Lugar entrañable. Sí, cómo no. En aquel entonces surgían los cimientos del Plan Turquino. Y a pesar de que existían las Fuerzas Armadas Revolucionarias, un conjunto artístico de la FARC, el entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, general de Ejército Raúl Castro, decide implantar los conjuntos artísticos de montaña, teniendo en cuenta las experiencias de los conjuntos también como antecedentes, los conjuntos artísticos de la FARC, pero para llevar a las montañas, los 5 macizos montañosos del país, un desarrollo cultural masivo, educación a la población, promover la cultura general integral, se quiere, desde muchos años, promover y rescatar las tradiciones culturales que se desarrollan en esos territorios. Y surge el primer conjunto artístico en el año 1987. Que también tiene cierto parentesco con el llamado histórico conjunto artístico de la FARC, sí, de donde salieron artistas tan trascendentes para Cuba como Cremata o Ligua María Evia o algunos otros importantes artistas cubanos. Entonces se menciona que ese fue el momento que se sembraron los conjuntos en la montaña. Comenzó ahí. En la actualidad existen 5 conjuntos. Por la orden número 9 de 1990 del ministro de la FARC, se decidió desarrollar esta actividad a partir de la experiencia de Guantánamo y disgregarla en todos los macizos montañosos, porque al tener el Ejército Juvenil del Trabajo una fuerza estable en la montaña, no había otra organización que sostuviera este tipo de actividad que no fuera esta. Tenía muchos campamentos cafetaleros, iniciaba el Plan Turquino, y estábamos diseminados por todas las provincias. A partir de ese momento se crea un conjunto artístico, bueno, surge Guantánamo, que le decía en Sabaneta. El pionero. El pionero. A partir de esa experiencia se fueron perfeccionando y en estos momentos de 8, que era la propuesta inicial, que no se pudieron lograr, se han mantenido 5 conjuntos en todo el país. Su ubicación está, por ejemplo, desde Artemisa, la antigua provincia de Piedras del Río, en la comunidad de Chirigota. Tenemos un conjunto artístico que actúa fundamentalmente en el macizo montañoso ese de la Sierra Rosario. Otro conjunto artístico que no es por el orden que estoy diciendo de la inauguración, pero bueno, le estoy diciendo dónde existe. El segundo en el Escambray, en el municipio de Cumanayagua, radica en la comunidad Centro Cubano 2, en la provincia de Cienfuegos, en la Sierra del Escambray. Otro de los conjuntos artísticos se encuentra ubicado en La Piñuela, en el municipio de Huellarriba, provincia de Granma, en la Sierra Maestra. Y el cuarto, en Santiago de Cuba, municipio Contramaestre, en la comunidad Los Negros, de la Sierra Maestra también. Y el quinto conjunto en la provincia de Guantánamo, municipio Manuel Tames, en la carretera de Yateras, en la comunidad del Palmar, también perteneciente a la Sierra de Cristal. Este proyecto tiene la misión, como decía anteriormente, de realizar de forma sistemática una labor de promoción de la cultura y llevar a la práctica una programación de presentaciones artísticas. Es como la Casa de la Cultura de la Montaña. Así es. ¿Ok? Bueno, para que todo el mundo pueda hablar, voy rapidito, pero me quedaba un detallito con usted, Santana. Al haber nacido ahí en Sabaneta, yo recuerdo que Sabaneta tenía como el ciclo completo de la formación, o alguien me va a hablar de eso. Sí, le van a hablar de eso. Ah, bueno, porque yo recuerdo que ahí había hasta universidad. Sí, cómo no. En el patio de la casa de mi abuela, así que por eso digo que es tan entrañable para mí. Perdónenme por cogerme el pedacito, pero tiene mucho que ver con el sentimiento de la patria chica. Gracias, Santana. Vamos a seguir hablando de los conjuntos artísticos integrales de la montaña. Y fue muy importante ver cómo una revolución puede no tener dinero, pero si tiene pueblo, resuelve problemas. Porque nuestra revolución fue capaz de movilizar el entusiasmo de la juventud y llevarla allá, a los lugares más apartados de las montañas. Una gran lección, sobre todo ahora,
en época de crisis en que no hay dinero. Fidel Castro Ruz, 4 de julio de 1985. Discurso pronunciado en la graduación de los alumnos del Instituto Superior Pedagógico Teatro Karl Marx. Bueno, ustedes verán y dirán, esta gente no han hecho ningún material sobre ello. Ya les dije, prepárense porque van a ver una cosa bien bonita, que es recorriendo las zonas precisamente de los conjuntos de montaña y van a encontrarse con el trabajo extraordinario que se hace ahí. Pero ahora quiero que Ramón me explique un poquito la estructura, la manera en que funcionan los CAIN, ¿no? Le llaman ustedes, Conjunto Artístico Integral de Montaña. Y si va concebido ese concepto integral, también que incluye educación, cultura. ¿O es solo una casa de cultura itinerante? Sí, buenas noches. Yo pienso que, como decía el compañero Santana, dentro de la misión fundamental de los conjuntos artísticos es promover, actuar y instruir fundamentalmente a todos aquellos niños, jóvenes, adultos, fundamentalmente en las montañas, en las comunidades y en las granjas del Ejército Juvenil de Trabajo. Los conjuntos están estructurados por jóvenes, en su mayoría, más del 95% de los integrantes del conjunto artístico son jóvenes. Es decir, está relacionado entre 18 y 35 años de edad. Que estos son aquellos graduados de escuelas de enseñanzas artísticas, instructores de arte, y también lo completamos con artistas, con lo mejor del movimiento de artistas aficionados de estas mismas comunidades, que hoy son jóvenes artistas no graduados en los conjuntos artísticos. Cada conjunto artístico tiene 5 especialidades, 5 manifestaciones. Está la música, la danza, el teatro, la plástica y la literatura. Que esto desarrollan el trabajo fundamentalmente, como les decía anteriormente, en todas estas comunidades y escuelas primarias que tenemos en la montaña, y que con sus talleres realizados en estos lugares, nosotros mismos en Granma, tengo la experiencia que hemos logrado que niños que fueron instruidos por el conjunto artístico en varias ocasiones, fueron captados por sus actitudes a pasar escuelas de enseñanza artística, y luego estos mismos jóvenes ya graduados casualmente fueron integrantes del conjunto artístico. Es decir, que nosotros de esos niños y de la Piñuela, 4 pertenecen al conjunto artístico integral de montaña. La Piñuela es allá en Boya Arriba. En Boya Arriba. Y también captamos a aquellos jóvenes graduados de enseñanzas artísticas al servicio militar, el cual pasan su servicio como artista en el conjunto artístico, y una vez terminado su servicio, lo que lo desean, siguen perteneciendo al conjunto artístico como trabajadores civiles de la defensa. En estos momentos nuestro conjunto cuenta con 3 compañeros, y a lo largo han pasado más de 10 jóvenes que se quedaron después de su servicio militar en el conjunto artístico, que bueno, ya después se fueron yendo para otras agrupaciones en la provincia, pero en estos momentos contamos con 3 jóvenes que fueron soldados del servicio militar en el conjunto artístico y hoy son integrantes. Una duda, porque el servicio militar general es para varones en general, salvo la Brigada de la Frontera, que tiene hembras también, pero me refiero que es para varones. ¿Cómo logran ustedes la diversidad? Porque vi muchas muchachas también participando de estos conjuntos. Sí, ¿son del movimiento aficionado o se incorporan por la comunidad? Como yo le decía anteriormente, de los instructores de arte graduados. Nosotros hicimos un trabajo de captación en estas escuelas, y muchas de esas bailarinas, cantantes, de compañeros de teatro, hoy son integrantes del conjunto artístico y son civiles de la defensa, un trabajador más de los conjuntos artísticos. Vi una foto, vi a Corina Mestre enseñando también ahí, es decir, ustedes reciben artistas de primer nivel para el entrenamiento, ¿tienen asesorías? Sí, nosotros todos los años se hacen los talleres de superación de los integrantes del conjunto artístico. Uno de los primeros talleres casualmente lo impartió Corina Mestre allá en Guantánamo, donde participaron las especialidades de danza, teatro y plástica, fundamentalmente, y fue un logro muy importante para los muchachos del conjunto artístico tener vínculo con estas personalidades. En nuestra provincia nosotros lo hemos hecho fundamentalmente con el Centro Provincial de Casa y Cultura y con otros artistas
de la vanguardia de la provincia, por ejemplo, la Guerrilla de Tratero, Teatro Andante y algunos músicos que de una forma u otra también contribuyen a nosotros, a la superación de esos integrantes del conjunto artístico y al apoyo que nos brindan en función de un montaje de un espectáculo, en montaje de un número musical, de una obra de teatro. Es decir, que también existe el vínculo de nosotros con los compañeros de la vanguardia artística de la provincia. Ahora, si yo estuviera dentro de una unidad militar como la suya, yo quisiera ser del conjunto artístico y antes que hacer tareas duras en el campo y esas cosas. ¿Cómo hacen ustedes para que el trabajo se distribuya correctamente, para que una cosa no impida la formación de la otra, para que el entrenamiento militar también sea parte de la vida de ellos? Bueno, la vida de los integrantes del conjunto artístico, nosotros nos basamos sobre la base, elaboramos un plan anual de todas las actividades que vamos a realizar durante el año, ya sea por las incidencias que nos manda la sección política del ejército, la jefatura y también por el Consejo Provincial de Casa y Cultura. Esto lo llevamos al plan anual y de ese plan anual nosotros mensualmente elaboramos nuestro plan de trabajo donde ahí se llevan todas las tareas que tenemos previstas a realizar en el mes. Ahí están previstos los ensayos, la superación, la impartición de talleres, sí, eso también es trabajo, el montaje de un espectáculo, porque cada 2 años nosotros hacemos el Encuentro Nacional de Conjunto Artístico y nosotros durante esos 2 años tenemos que investigar, tenemos que buscar los elementos sobre un tema que nos imparte el Consejo Nacional y la Sección Política del Ejército, del tema a discutir en ese encuentro, y casualmente tenemos que buscar todo lo que nos hace falta para llevar desde el mundo de la cultura al tema ese que se nos fue asignado. Y por eso ellos también investigan, ellos también se superan, como les decía anteriormente, personalmente y colectivo. Y el Consejo Nacional en todos los años, la evaluación que realizan, porque nosotros nos evalúan todos los años, ahí también se imparten talleres de superación con el objetivo también de elevar y llevarle a ese joven o a ese artista que está en la montaña lo que está pasando en el mundo de la cultura en la actualidad. Bueno, muchísimas gracias, Ramón. Seguimos hablando hoy de los conjuntos artísticos de montaña, gente que está todos los días de la vida, no de vez en cuando, dando su servicio social en la comunidad, allí donde alguna gente sabe, porque cuando uno a veces habla en la capital del EJT, la referencia, el agromercado más barato o el que más acceso tiene la población o los trabajadores que nos ayudan con el enfrentamiento a los vectores, etcétera. Pocos saben hasta dónde llega, hasta qué profundidad. Posiblemente hay lugares donde se ha ido casi todo el mundo, excepto el Ejército Juvenil del Trabajo y el Conjunto Artístico Integral de Montaña. No le daré al mentiroso y al cobarde. Repartiré solo al que ama y al que arde. Bueno, Licé no viste de uniforme y no quisieran ver ustedes con el entusiasmo que habla de los conjuntos artísticos de montaña. Ella parece una miembro más del Ejército Juvenil del Trabajo y sobre todo de los conjuntos. ¿Estás orgullosa de ese trabajo? Muy orgullosa. ¿Y qué relación hay entre el Ministerio de Cultura, la enseñanza artística y el trabajo de los conjuntos, Licé? ¿Cómo hacer que la cultura que se hace en la montaña tenga el rigor, el nivel que hace falta? Bueno, la cultura ha tenido un vínculo muy estrecho con los conjuntos artísticos, fundamentalmente el sistema de casas de cultura, porque tenemos un denominador común en nuestro encargo social, que es precisamente el trabajo cultural comunitario desde el arte y la literatura, y la formación de públicos con una estética en la apreciación artística. Eso nos ha unido, y aunque seamos de diferentes ministerios, para nosotros los 5 conjuntos son 5 casas de cultura que tenemos en Entonces los macizos. no dije mal, ¿no? Cuando no, para nada. Casas de cultura. Para nada. ¿En qué se diferencia de una casa de cultura? Ellos hacen exactamente lo mismo que se hace en las casas de cultura, lo único que la casa de cultura responde a un municipio, es decir, su radio de acción es municipal, mientras que los conjuntos
tienen un radio de acción provincial, atienden varios municipios de la provincia y en ocasiones incluso salen de la provincia, porque en los lugares donde hay jefatura territorial del EJT y no hay conjunto artístico, hasta allí llegan ellos para poder darle actividades a los soldados. Esto ha unido los caminos de la cultura y de los conjuntos para convertirnos en uno solo. Y hoy los consideramos además una fortaleza que tiene el programa del Plan Turquino desde la cultura. Tal es así que nosotros tenemos 2 de nuestros conjuntos, son premios nacionales de cultura comunitaria, el conjunto Guantánamo y el conjunto de Granma, y precisamente este premio se le otorgó por un mérito al trabajo de toda la vida, de tantos años. Quiero diferenciar, no estamos hablando de las llamadas guerrillas de teatrero u otro tipo de grupos que van una vez al año, que hacen recorrido. Estos grupos están siempre allí y de hecho allí también se entrenan. Y veíamos algunas imágenes cómo se mueven entre las comunidades, porque el movimiento en la serranía no tiene nada que ver con el movimiento en las ciudades. Es decir, la dificultad extraordinaria. Exactamente, Ailín. De ahí precisamente es la importancia que tiene para nosotros como funcionarios de la cultura el interés de que pasen el servicio social y el servicio militar un egresado en su actividad de continuación formadora en un conjunto artístico. Porque esto le permite a ese futuro artista, que además va a ser el dueño, el responsable de la escena cubana en el futuro, le permite tener la oportunidad, en primer lugar, de que sean de la FARC, nos da la posibilidad de una disciplina, de una entrega, y eso ayuda a forjar el carácter de ese futuro artista. Además de lograr que ellos tengan la posibilidad de trabajar para públicos que existen en Cuba, que están ahí y que son muy importantes en Cuba. Y que no van a los teatros. Que no van a los teatros. Ellos tienen que ir a llevarle el teatro ellos ahí. Tienen que ir a llevarle el teatro ahí, adaptarse a ese lugar, a ese entorno. Nosotros, nuestras bailarinas de los conjuntos bailan en un terreno irregular y llegan con sus trajes, con su vestuario, con la misma calidad que lo hubieran hecho en un teatro que hay en la ciudad. Lo hacen allí en el lugar, tratan de el mismo entorno ser su escenografía. Es decir, eso los ayuda a desarrollar su creatividad como futuros artistas y nutrirse además de los cultores de las diferentes tradiciones que además son muy ricas en estos lugares para en un futuro pues enriquecer de alguna manera bebiendo de la cubanía como futuros artistas. Aquí decía Ramón, y creo que lo decía Santana también, buscan lo auténtico, lo original, digamos, el changüí en Guantánamo o el nengón, el kiribán en la zona de Baracoa, Maicí, o determinados ritmos en las serranías de Granma. Es decir, también van sacando. Yo preguntaba, esos muchachos, los que salen, los que egresan de escuela media, que van a cumplir su servicio social allí, no tienen la posibilidad de hacer sus tesis de grado, sus investigaciones sobre qué cultura hay que no se conoce. Bueno, nosotros estamos ahora imbuidos en un proyecto de convertir los conjuntos en unidades docentes, precisamente desde el Ministerio de Cultura se ha podido palpar la riqueza que tienen estas instituciones culturales, que repito que aunque sean de la FARC, son también instituciones de la cultura y nosotros lo sentimos nuestro, precisamente para lograr eso que usted me plantea, que hagan sus tesis, formar a nuevos instructores de arte, a nuevos promotores en las Ahí veo niños comunidades. tocando, por ejemplo, batería. Ellos pueden funcionar incluso a veces como una pequeña escuela o como una semilla de una escuela de arte. De hecho, lo hacen, te repito, igual que en una casa de cultura donde el pueblo va a nutrirse de arte. Allí en las sedes de los conjuntos, las comunidades aledañas pues llegan al conjunto y son parte de ellos. Claro. Lice, el periodo especial,
que ha sido un periodo duro, particularmente duro para todos. Yo paso por las montañas, acabo de pasar por zonas muy intrincadas de Granma, de Santiago de Cuba, etcétera, y uno siente que la crisis económica ha golpeado más allí que en ninguna otra parte. Los recursos que aquí son pocos, allí son menos, se puede decir. Para el trabajo cultural debe ser muy arduo. ¿Qué nivel de atención están teniendo? Yo veo que por lo menos hay micrófonos, hay algunas baterías, algunos instrumentos. ¿Hay algún tipo de apoyo material por parte del Ministerio de Cultura? Bueno, estamos en eso, estamos retomando, estudiando los convenios de trabajo, precisamente para ayudar a fortalecer este trabajo con el que nosotros estamos muy comprometidos. Nosotros consideramos que tenemos grandes desafíos todavía. Uno de ellos precisamente es lograr la ubicación de los muchachos egresados de la enseñanza artística a pasar su servicio social en los conjuntos artísticos, porque sencillamente la cultura es de todos. Y que lo que empieza siendo una obligación termina siendo una gran escuela, realmente. Por supuesto, exactamente. Lo que es una obligación termina a ser, además, en la medida que nosotros seamos capaces de salvaguardar nuestra identidad, estamos salvaguardando la revolución, el socialismo, las ideas de Fidel, estamos salvaguardando la matriz de la nación cubana. Y sobre todo dándole alegría y esparcimiento y recreación culta y buena a la gente más necesitada y a la gente que más produce, a la que tiene que sacar lo que en los últimos años se ha afectado muchísimo, digamos, la producción de café o de viandas en las montañas del oriente, del occidente y del centro de Cuba. Nos quedan unos minutos nada más, se lo voy a dedicar a Guantánamo. ¿Dónde si no? Dirían en otro programa. Este miércoles, en la Mesa Redonda, Oriente Medio, guerras y disputas geoestratégicas. El curso de los acontecimientos en Siria, la llegada de sofisticados medios militares estadounidenses a Israel, las posiciones de las principales potencias sobre los acontecimientos en esta explosiva región y otros temas de interés serán analizados en la Mesa Redonda de este miércoles, que transmitirán Cubavisión, Cubavisión Internacional, Radio Habana Cuba y el canal de YouTube de la Mesa Redonda a las 7 de la noche. El canal educativo retransmitirá este programa al final de su emisión del día. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Fidel, soldado de las ideas. El sitio web más completo sobre la vida, el pensamiento y la obra de Fidel Castro. Sus discursos, reflexiones y otros artículos. Una cronología de los más relevantes hechos de su historia revolucionaria. Un compendio de sus viajes por el mundo llevando la voz altiva de su pueblo. Una amplia recopilación de fotos y videos de importantes momentos de su vida. Libros, afiches, opiniones de personalidades de todo el mundo, todo ello en www.fidelcastro.cu. Y ya que vamos con Rubén hasta Guantánamo, yo quiero recordar digo porque no encontramos el material con la calidad de vida, pero yo recuerdo que en los días que andaba Raúl por Guantánamo, por la zona afectada por el Matio, se habló del conjunto artístico integral de montaña. Creo que hace años que no oía hablar de ellos y por fin una luz los reflejó. Alguien me decía, ¿fueron para allá, fueron o estaban? Bueno, fuimos para allá. Buenas noches, Arlene. Sí, precisamente nosotros fuimos los primeros artistas en llegar a la zona de impacto del ciclón. Empezando por la comunidad de Cajobao, que tuvimos que desembarcar allí y limpiar el área, contribuir al saneamiento allí para poder actuar a estos compañeros que estaban afectados psicológicamente por el impacto del ciclón. Es decir, esto que estamos viendo, los propios artistas limpiaron la zona, sí, antes de darle recreación al pueblo. Compartimos su dolor en ese momento, contribuimos con ellos, pero a la vez
a través de la magia que tiene el arte, de poder olvidar ese dolor, pudimos expresarle nuestro arte. De ahí nos trasladamos para Baracoa y posteriormente para Maicí. Pero experiencias de las que te puedo decir, Arlene, es por ejemplo, cuando fuimos a actuar en el reparto La Reforma en Baracoa, cuando bajamos los instrumentos para preparar el área, el mar se puso furioso y tuvimos que desplazarnos alrededor de 100 metros para poder actuar. En ese momento, Arlene, es indescriptible cómo a la hora de la función todo el mundo se lo había olvidado que no tenía techo, que no tomaban agua fría hacía 5 días, de que tenían los colchones mojados. Y entonces ese era el momento de cumplir nuestra función. Ahí se pudo patentizar, conjuntamente con la actuación que hicimos en la concentración de tropas, el pensamiento de Camilo cuando decía que el ejército es el pueblo uniformado. Y las palabras, el pensamiento de nuestro comandante en jefe, cuando decía que la cultura es lo primero que hay que salvar, porque es precisamente la espada y el escudo de la nación cubana. Es decir, nuestro trabajo contribuyó a eso, contribuyó a que estos pobladores se sintieran mejor en este sentido. ¿Ustedes radican dónde? Allá en el conjunto artístico integral tiene su propia sede, sí, dentro del ejército, en la zona de Guantánamo. Radicamos en la zona del Palmar, la comunidad del Palmar. ¿Verdad? Que sí, que lo decía. En la carretera Santana. Yateras. Y tenemos la influencia en el municipio de Manuel Tames, la zona de La Tagua, Yateras y Maicí. Y el municipio de El Salvador, la parte de Juan Pón, Limonal, La Gloria, Sabaneta, toda esa área por ahí. Y las afectaciones que decía yo, cómo se han ido debilitando algunos servicios y cosas que con el periodo especial se afectaron en la montaña, ¿cuánto han podido los conjuntos también ir solventando esas necesidades de la gente de la serranía? Digamos, ¿se puede decir que la producción de café crece en la medida que crece también el trabajo de ustedes? Por supuesto. ¿Se puede relacionar eso? Sí, formamos parte de esa estructura orgánica del Plan Turquino. Está demostrado, Arlene, que cuando el conjunto actúa, tanto para soldados o para la comunidad, el próximo día, la producción aumenta. ¿Por qué? Porque se satisface esa necesidad espiritual que tiene cada ser humano. Claro. Bueno, ya tenemos tiempo para ver, se llama Recorriendo las Alturas, son las alturas de Cuba, casi tocando las nubes. ¿Y el grupo Guijarro, qué es? Es un grupo de Consejo Nacional de Casas de Cultura que lo dirige Patricia Tápane y que fue quien nos ayudó a poder tener esta historia tan linda que van a ver los televidentes hoy. Bueno, yo les agradezco mucho, espero que vengan noticias a la mesa redonda o a los espacios informativos de la televisión, sobre todo porque yo recuerdo épocas en que los conjuntos competían y que había un evento nacional y podríamos ver entonces cuál es el mejor de los 5 macizos montañosos. Y bueno, me da muchísimo placer saber que todavía en las montañas se mantiene esta idea fenomenal de que no quede apartado del gran desarrollo cultural este mundo de las serranías cubanas, de donde sale la comida, de donde sale la producción de café, de donde sale la producción de los cultivos que más trabajo provocan o exigen del ser humano. Que no olvidemos nunca a nuestra gente de la montaña, con los pobres de la tierra, como diría José Martí, como practicó siempre la Revolución Cubana. Los dejamos con Recorriendo las Alturas del grupo Guijarro, agradeciéndolos a ustedes, felicitándolos por la labor que hacen anónima y silenciosamente, muchachos y muchachas que ya verán, enorgullecen muchísimo al Ejército Juvenil del Trabajo y por supuesto a las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Gracias por su atención, disfruten este material. Mientras la ciudad aún a las 4 está encendida y haya un lugar que te distraiga por ahí, un humilde lugar, un pequeño lugar. No digas no, que estás negando el paraíso.
Sé donde por años la luz es un farol y el sueño diversión, única diversión. Villa Iris Amada, tierra de los ríos. Guantanamera y Guantanamera. Guantánamo es la... El café es la fuente fundamental de la agricultura aquí, esa es la fuente fundamental del Rico Changuiazón, que fueron muy bien tocados por Pedro, Chito y Cambro. Y nosotros, a través de eso mismo que están haciendo, de reportajes, de cosas, le damos vida a esa persona y hacemos que se conozca cómo se vive en los diferentes lugares de la comunidad, de las comunidades serranas de Cuba. Y ese es el encargado de eso, es el conjunto artístico, que es el único que llega. Guantanamera y Guantanamera. Guantanamera y Guantanamera. El conjunto artístico para mí es lo más grande que puede existir. No deben de desaparecer nunca, porque si no se termina todo eso con las comunidades serranas y nuestros campesinos tienen derecho. Bueno, es un orgullo llevar el arte a otras personas que no tienen la posibilidad de acercarse a la ciudad y nosotros llegar a ellos de una forma de lo más correcto y de una forma educativa. Razones, la vida del campesino es una vida muy, ¿cómo decirte?, muy limitada. El campesino luego que llega a las 5 de la tarde no tiene otra opción que ver la TV cuando la señal llega, porque en zonas intrincadas la TV se ve muy pocos canales. Y entonces la vida del campesino es muy trabajosa, por decirlo así de alguna forma, y razón para estar en el conjunto. Me encanta la vida campestre, me encanta trabajar para otras personas, me encanta hacer sentir bien al que realmente labora, al que realmente trabaja en el campo. Yo soy del monte, compadre. Yo soy del monte. Yo soy del monte, compadre. Yo soy del monte. No me hagas cuento, compadre, que yo también soy del monte. No me hagas cuento, compadre, que yo también soy del monte. Yo he venido a la ciudad, pero me voy pa' mi monte. Si no hubiera un conjunto artístico de montaña, ¿qué tendrían ustedes acá para...? Ay, mija, nada, no tendríamos nada, porque imagínate, en la casa un DVD, un televisor o algo, pero no hubiera ninguna diversión. Hace mucha falta el conjunto artístico. Si no tuviese un conjunto aquí, es como si prácticamente no existiéramos, porque eso es lo que le da vida a la comunidad. Llegó el conjunto y bueno, hasta el viejito que estaba en la cama sale a bailar. Hoy viene el conjunto artístico y hay una fiesta grande ahí y la gente está muy agradecida porque lo que usted hace para ellos es grandísimo allá, porque eso no llega nunca allí. Los conjuntos son de vital, porque están ubicados en la montaña y ahí le da atención al plan turquino, donde se llega a la zona de difícil acceso, zona desfavorecida, atendemos hogares maternos, hogares de ancianos, donde en aquella comunidad que no llega nadie, ni el profesional no llega. Le puedo hablar de Campechuela hasta Guisa. Existía la granja de Miguel Sánchez, de San Antonio, Vega La Yúa, Tabaco, Gaviro, Rancho Claro, Los Lirios, California, Platanito, La Yagüita,
Y en guisa, Vegeta Larga, Los Números, El Monte. ¿Eso es Cuba? Eso. Sé que ahora mismo, mientras entona cualquier canto. El conjunto artístico integral de Montaña, aparte de que son artistas, saben de la producción. Incluso en tiempo de cosecha, como en estos momentos del conjunto artístico, hay días que dejan aparte toda su manifestación artística, cogen un morral en cintura y vienen con nosotros. Es decir, y en ese mismo mes los volvemos a ver actuándonos acá y uno dice, coño, un artista, ¿cómo puede ser? Sí, un artista también se embarra de pulpa de café y se enfanga con nosotros y resbala y se cae. El conjunto fue mi primera escuela y donde consolidé, posteriormente a haberme graduado, lo aprendido en la escuela de instructores de arte. A veces tú dices, no, vamos para Vegalayúa. Es loma, a tragarse loma. Tú sabes que va, pero no sabes si regresa. Hay varias satisfacciones, porque cuando uno entra al principio el miedo, ya después que le va cogiendo la vuelta, le encuentra los encantos. Porque, por ejemplo, nosotros desde que salimos del conjunto es cantando en el carro, Pinelli con sus cuentos. Es decir, que rompemos con la monotonía de estar allí todo el tiempo ensayando. Cuando llegamos a la escuelita, que es donde primero llegamos a las comunidades, siempre hay un niño que te hace una sorpresa, que te saca, que tú dices, esto yo allá abajo no lo veo. Yo los invito a que vengan a tener junto a nosotros esta vivencia, que es algo que les va a quedar en su mente para toda la vida, porque no es porque seamos nosotros, pero el trabajo que nosotros hacemos es gratificante. Cuando otra persona, como por ejemplo ustedes ven y vienen lo que nosotros hacemos, dicen, cónchale, yo no soy capaz de hacer eso, por lo menos de montarme en ese camión y subir a la loma. Bueno, yo vengo simplemente de una granja. Una vez llegó el conjunto, el capitán vio que yo tenía inclinación por el teatro, yo me disfrazaba de mujer, yo hacía cuentos, yo hacía cualquier tipo de arte. Y entonces llegó el conjunto artístico y me dijo, no, dale, que tú vas para allá. Bueno, también, igual que él, vengo de una granja. Como de principio yo era mago, soy maestro de grandes ilusiones y maestro de cartas también. Bueno, se dieron y me enviaron para acá, para el conjunto, y me aceptaron. No hacen falta alas para hacer un sueño. Basta con las manos, basta con el pecho, basta con las piernas y con el empeño. No hacen falta alas para ser más bellos. Basta el buen sentido del amor inmenso. No hacen falta alas para alzar el vuelo. Bueno, el día que yo no esté en los conjuntos artísticos, siempre voy a tener una pincelada de romanticismo melancólico, con mucha gratitud, con mucho amor, con mucho sacrificio, con mucho orgullo de que ese sacrificio no fue en vano, de que todo lo que hice, de que todo lo que exigí, de que cada momento difícil, incluso hasta cada medida que me vi obligado a tomar, fue siempre con el ánimo, con la visión, con la concepción de que el arte floreciera. Recojo el hielo a la deriva de los polos congelados. Bueno, con buena voluntad y mucha miel haré un helado. Campo de mis amores, cuando el sol besa tus lomas. Hay campo de mis amores, cuando el sol besa tus lomas. Se enamoran las palomas y se despiertan las flores. Se enamoran las palomas
y se despiertan las flores. Son así, 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 así son. Yo considero que el ministro de Cultura, el ministerio que él representa, primeramente debiera de enfatizar y profundizar la superación artística, que debe haber una mayor vinculación de las instituciones artísticas civiles con los conjuntos artísticos en este tema de la superación. El arte en los conjuntos artísticos, además de constituir una recreación, ha sido la plataforma de lanzamiento para solucionar, para ayudar desde un punto de vista artístico en los problemas sociales que tiene el macizo montañoso. Ambos ministerios fortifiquen desde todos los puntos de vista el trabajo que desarrollen el conjunto artístico por amor al arte, literalmente, por amor a lo que hacen, por convicciones de que estamos haciendo un trabajo reconocible, de que estamos en el lugar donde nadie o pocas personas van, que estamos en el lugar donde más necesitan la socialización humana, que es precisamente en las montañas. No hace falta alas para hacer un sueño. Basta con las manos, basta con el pecho, basta con las piernas y con el empeño. No hace falta alas para ser más bellos. Basta el buen sentido del amor inmenso. No hace falta alas para alzar el vuelo. Los sueños con los conjuntos artísticos son bien altos, porque yo los veo además de como una casa de cultura más que tiene el territorio, lo veo como una escuela de valores en la formación de las futuras generaciones de artistas. Salen de aquí, salen mejores artistas, mejores profesionales y mejores cubanos, que creo que eso es uno de los grandes valores que tiene estas instituciones. Sueño con un conjunto en que todos los organismos de cultura o todas las instituciones culturales tributen a él. Los conjuntos no solo lo podemos ver que son de la FARC, los conjuntos son instituciones culturales que tenemos en los 5 macizos montañosos del país y que pertenecen al pueblo de Cuba. A ese pueblo más vulnerable, más humilde, que es el que vive en las montañas. Guantánamo fue asombro. Fue como empezar a subir una loma de la cual no tienes idea de cuánto cuesta alcanzar la cima. Santiago me movió al piso, desde los afectos, desde la resistencia. En Granma sentí miedo. Ese miedo que te provoca el no saber si la vida te dará tiempo para intentar estar a la altura de su gente. Escambray fue como la mezcla de la inocencia con los nuevos tiempos. La misma loma, los mismos sueños, pero mirando hacia adelante, hacia el futuro. Llegar a Artemisa y escuchar Yo soy el punto cubano y un canto a los orichas fue como alcanzar la cima de la loma que empezamos a subir en Guantánamo. Estar en los conjuntos, conocerlos, arriesgarnos con ellos, fue como estar más cerca de la revolución que la rutina y los hombres de a ratos alejan. Fue como estar de vuelta en casa, con mi gente, esa gente a la que yo le llamo patria. Hacer cuanto pueda ser útil al pueblo que compongo. Esto se llama Arroyón de Buey Arriba, que colinda por acá con Yagüita, las lomas de la Yagüita, Loma El Burro, que es una loma que queda aquí cerca, y aquí atrás está la Loma del Soldado, que colinda con el municipio de Guisa. Se atraviesa por aquí, se sale del municipio de Guisa, que incluso se coge por una ruta por donde antiguamente los guerrilleros cogían, por ahí arriba, por la Sierra Maestra, está aquí cerca. ¿Esto es Cuba entonces? Sí, y Cuba libre. No le daré